100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo habíamos anunciado en nuestro programa anterior, continuaremos hoy hablando sobre los puntos principales, esos 6 puntos del acuerdo de la agenda que se firmaron tras las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano, presidido por el entonces presidente Juan Manuel Santos, y por la guerrilla de las FARC. Ya en un programa anterior, pues habíamos hecho un balance de los primeros 3 puntos y hoy nos queremos acercar un poco a esos otros 3 puntos que también tienen que ver con este acuerdo, siguiendo un poco ese derrotero de hablar de qué fue lo que se acordó y un poco en qué va la implementación de esos acuerdos. Damos la bienvenida hoy para este programa al profesor Wilmer Zuleta y al estudiante de Derecho José Zuluaga, que nos acompañarán hoy y nos darán sus apreciaciones sobre este tema. Entremos entonces en materia con la bienvenida al profesor Wilmer. Vamos a hablar un poco, profe, de ese punto 4 titulado el tema de drogas ilícitas. Cuéntenos un poco sobre qué fue lo que se acordó en La Habana en relación con este tema. Se acordaron diversos puntos en los que tanto las FARC como el gobierno de Juan Manuel Santos coincidieron en que era más importante buscar soluciones que culpables, porque el tema del narcotráfico y de las drogas ilícitas se había discutido desde posiciones de cada uno de los bandos, acusar al otro de narcotraficante, pero no se había pensado en cómo solucionar el problema desde la creación de programas, desde asuntos como las asambleas y también desde otros aspectos que tienen que ver con asuntos como el lavado de activos y la extinción de dominio. Así que podríamos resumir esta parte en 8 puntos que son fundamentales para que este acuerdo fuese conveniente para las partes y en especial para las víctimas e igualmente para los campesinos que cultivaban marihuana, coca y amapola. Un primer punto que vale la pena resaltar de este asunto de drogas ilícitas es la búsqueda de una sustitución y erradicación de cultivos ilícitos. Y esto solamente se logra con una gran investigación de diferentes zonas del país, especialmente zonas rojas, en donde se tiene que buscar la colaboración no solamente de los exguerrilleros, sino de los campesinos. Y esto va conectado con el punto número 2, que tiene que ver con la creación de programas que faciliten esa sustitución y esa erradicación. Uno de ellos es formalizar para sustituir, que tiene que ver con que este tipo de cultivos pasen a la legalidad y que también haya una restitución de tierras para campesinos que fueron desplazados por la violencia por parte de grupos armados al margen de la ley. Otros programas también se propusieron para crear el tema de la drogadicción como asunto de salud pública, que ahorita profundizaremos en ese aspecto. Así que desde la creación de diversos programas se busca mejorar en este aspecto que es tan delicado, porque el narcotráfico ha sido desde hace muchos años el combustible del conflicto armado. Hay un tercer punto que tiene que ver con la no judicialización, porque no se trata de castigar al campesino que cultiva la coca, sino a aquel que se convierte en narcotraficante y que luego de los diálogos en La Habana sigue en asuntos de narcotráfico. Así que los guerrilleros de las FARC en este punto debían comprometerse en no volver al narcotráfico, porque así perderían todos sus derechos. Luego sigue el punto número 4, que es el más delicado y el más polémico, que se sigue discutiendo aún en exceso en diferentes espacios, que es la fumigación,
porque se ha dicho que es viable fumigar con glifosato, que es un herbicida, pero este herbicida genera muchos daños ambientales, así que los que se oponen a esta fumigación proponen otro tipo de químicos que no sean tan fuertes y tan grotescos con el medio ambiente, y todavía pues algunos siguen defendiendo el glifosato como la mejor alternativa para fumigar, como también se ha hecho con Estados Unidos, que ha visto en este herbicida una posibilidad de fumigar cultivos. El punto número 5 ya tiene que ver más con el tema de la participación política de campesinos y de excombatientes. En este se propone la posibilidad de crear asambleas en pro del agro y de la producción en la agricultura, teniendo en cuenta que hay que fortalecer este sector de la economía para que no solamente se fortalezcan sectores como el minero energético, sino que también se cultiven tierras que están baldías o tierras que en este momento son fértiles pero son improductivas porque están en manos de personas que no las trabajan o personas que también las pudieron obtener de manera ilegal, y por eso aquí se vuelve muy importante el tema del catastro. El sexto punto también tiene que ver con el tema del consumo de drogadicción como un tema de salud pública, en donde al drogadicto no se le trata ni como delincuente ni como enfermo, sino como alguien que debe mejorar en un aspecto que es el consumo y evitar al máximo tratar de que esta droga incida en su vida. Y finalmente se habla del lavado de activos, de la extinción de dominio para invertir este dinero en programas sociales y en las víctimas del conflicto, y también en que las FARC se comprometan a denunciar a diferentes narcotraficantes y personas que sigan delinquiendo desde los cultivos ilícitos. Con todo ese elemento donde se sintetiza lo que el punto trae en el acuerdo, pues es muy importante decir que al inicio de las negociaciones de este punto siempre se pensó que por qué tenía que entrar el tema de las drogas, y muchos concluyeron que era relevante vincularlo porque, como muy bien lo decía el profesor Wilmer, pues el narcotráfico y el tema de la droga ha sido uno de los combustibles del conflicto colombiano. Los entretelones de la negociación de la paz en Colombia. El traslado de guerrilleros para los diálogos secretos en La Habana. El encuentro de enemigos de medio siglo. Nos veían como primates. Las crisis. Esta es un acta de rendición. ¿Se pueden regresar? ¿Cómo ustedes nos vienen a decir que desistamos de participar en política? Las presiones entre los militares. Yo me gané muchos problemas a raíz de la convicción que tenía de que esto había que sacarlo adelante. No podemos dejar que los soldados y policías de Colombia sean tratados como terroristas. Ahí están los amantes de la guerra. Volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC. Están más conectados con los terroristas que con el corazón del pueblo colombiano. Todos son enemigos del proceso. Esto fue una negociación muy dura y difícil. Esto no fue un regalo. Pues claro que valió la pena que nos dejemos de matar. ¿Prevalecerá la paz o se iniciará otro ciclo de violencia? La negociación, hacer la paz, es más difícil que hacer la guerra. Escuchábamos el tráiler del documental La Negociación, dirigido por Margarita Martínez, y en el que se escuchan varias de las voces de los actores involucrados en el conflicto y también en los procesos de negociación de La Habana. Profesor Wilmer, hablemos un poco de la implementación, la aplicabilidad y los logros que se han tenido de este punto, teniendo en cuenta este informe de la Fundación Kroc de la Universidad de Notre Dame, que ya en el programa pasado también mencionaba. En dicho informe se hace un balance del primer año de implementación, y a pesar de que los resultados todavía son muy pequeños, de todas maneras están varios en avance. Por ejemplo, se dice que el 2% de los compromisos ya fueron implementados del todo, mientras que
el 17% están en un nivel intermedio, el 45% apenas están en un nivel mínimo y el 36% ni siquiera se han empezado a implementar. Igual hay que comprender que un año no es tanto tiempo, pero se esperaba también un avance mayor. Por otro lado, hay un aspecto que sí ha sido favorable y ha sido un avance, que es el asunto de la asistencia técnica en la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, porque se han beneficiado a 33.052 personas, que equivalen al 33% de las familias que se piensan intervenir conforme a lo estipulado. Sin embargo, hay un aspecto en el que no se ha avanzado porque ya se relaciona con temas de violencia. Han sido asesinados 47 personas que hacían parte de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola. Y esto también se conjuga con muertes de líderes sociales que hacen que sea más difícil implementar este punto del acuerdo. No obstante, se creó un decreto ley 898 del 29 de mayo de 2017 que creó una nueva dependencia de la Fiscalía General de la Nación para que ayudara a investigar los cultivos ilícitos y a combatir el narcotráfico. Gracias a este decreto ley 898, 43 fiscales delegados se han encargado desde ese momento de este tipo de investigaciones. E igualmente también hay otro punto favorable que tiene que ver con 1.065 familias que gracias al programa Formalizar para Sustituir han podido tener acceso a unas tierras y empezar a cumplir lo estipulado en los acuerdos, que tiene que ver no solamente con reparar víctimas, sino también con el asunto de devolver a las familias las tierras. Hay 3 programas que vale la pena resaltar que se pueden considerar que ya están totalmente estipulados. Por ejemplo, programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, que ayuda también a planes integrales. Y también está el programa ya mencionado de Formalizar para Sustituir, que ayuda a legalizar predios de familias. Y por otro lado también está, como ya se había dicho, programas de prevención del consumo y de la drogadicción como Salud Pública, y también la solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos. Entre los avances en este año se puede decir que por primera vez un programa de sustitución está en los núcleos históricos de cultivos, anteriormente territorios de las FARC, y también se han inscrito 99.097 familias en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y tras un año de verificación en 7 municipios inscritos en este programa se reportó un índice de resiembra o de rebrote de solamente el 0,6%, que es una cifra considerablemente menor a la reportada para erradicación forzosa o fumigación. En ese orden de ideas debemos decir también que hay 2 elementos que son importantes, y es que instituciones internacionales y también nacionales han dicho que lastimosamente pues los cultivos de drogas ilícitas han aumentado en el país durante los últimos años, y finalmente pues decir que para muchos de los grupos armados al margen de la ley, entre ellos pues ELN, disidencias de las FARC y también movimientos como las BACRIM, pues han copado estos territorios para controlar los elementos relacionados con la droga. El profesor Eduardo Pizarro León Gómez, en una de sus intervenciones en su presentación del libro sobre los militares, decía que era claro que la estructura económica de las FARC era la que no se había desmovilizado y era la que mantenía el control de muchos elementos económicos, entre ellos el narcotráfico. Vamos a pasar al 5º punto, que es el punto relacionado con las víctimas del conflicto armado, y en ese punto pues hablaremos de alguna serie de elementos que hacen parte de este sistema. Ya hemos tenido aquí la oportunidad de hablar sobre la Comisión de la Verdad con el profesor Max Yuri Gil. También hemos tenido un programa sobre la Justicia Especial de Paz, pero aquí hay unos elementos importantes que vale enunciar y de alguna manera pues mirar qué fue lo que allí se acordó. José,
Bueno, este punto, pues denominado como víctimas del conflicto armado, pues tuvo como objetivo o pretendió generar o lograr un resarcimiento de las víctimas, creando el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, contribuyendo de esta forma contra la lucha de la impunidad. Este sistema parte de estar compuesto por diversos mecanismos del orden judicial como extrajudicial, los cuales son 5, que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición como tal. Hablando en un primer escenario de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y la No Repetición, pues este es un mecanismo imparcial e independiente que va a estar de carácter transitorio y extrajudicial, en donde históricamente se han creado procesos de transición o de transformación de dictaduras a democracias o donde existieron conflictos armados. Esta comisión tiene como objetivos contribuir a esclarecer lo ocurrido y ofrecer una explicación de lo complejo que se presentó en el conflicto, promover y reconocer las víctimas, también la responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado, promover una convivencia en los territorios mediante un ambiente de diálogo y creación de espacios para este diálogo y el desarrollo pues, de las comunidades, y deberá producir un informe final esta comisión en donde a su vez debe crear espacios especialmente para audiencias públicas para escuchar distintas voces y sectores de la sociedad. La unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una unidad especial, es de carácter humanitario y busca dar a conocer a las personas dadas por desaparecidas en el contexto o que fueron desaparecidas con ocasión al conflicto armado y en el razón pues, del mismo. La unidad buscará personas que murieron en poder de las organizaciones armadas ilegales, personas que hayan sido víctimas de desaparición forzada con ocasión al conflicto y civiles que por causa del conflicto hayan sido forzosamente apartados de su familia, los que hayan participado en hostilidades y su suerte pues no haya sido establecida o no se haya conocido como tal, y toda persona que tenga un familiar desaparecido pues esta unidad se encargará de hacer lo posible para encontrarlo o encontrar sus restos. La Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción que busca satisfacer los derechos de las víctimas, siendo la primera vez que el gobierno nacional y un grupo armado ilegal crea un acuerdo de paz en donde existe un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal para investigar, juzgar y sancionar conductas punibles en el contexto del conflicto armado. Esta Jurisdicción Especial para la Paz se aplicará a todos que de manera directa o indirecta del conflicto armado cometieron delitos, tales como miembros de grupos guerrilleros que suscribieron el acuerdo final, agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado, y personas que hayan participado de forma indirecta, ya sea como financiadores o colaboradores, en el conflicto armado y que hayan tenido en la comisión de los crímenes más graves representativos. Ahora bien, con respecto a este punto, pues la mayoría de la JEP está integrada por magistrados principalmente colombianos y las sanciones serán propias y se impondrán a quienes reconozcan la verdad y responsabilidad ante este tribunal respecto de diversas conductas punibles. Estas sanciones tendrán una duración de entre 5 y 8 años y también habrán unas sanciones alternativas teniendo una pena privativa de la libertad y será para aquellos sujetos que acepten responsabilidad de manera tardía. Con eso entonces pues damos un balance de ese punto 5 que tiene todos estos elementos tal vez para muchos los más polémicos y que están en este momento en el que hacemos también este programa pues activos. Recordemos que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tiene 3 años para su trabajo y la JEP pues tiene un proceso de entre 10 y 15 años para poder desarrollar todos los procesos judiciales. José, hablemos un poco del balance de los principales elementos al día de hoy, de cómo va cada una de estas instituciones que has mencionado. Bueno, en un primer escenario, el avance del informe Kroc parte de hablar de que existe un avance en la realización de jornadas de recolección de insumos para los diseños institucionales, incluyendo una consulta previa a las comunidades y los pueblos étnicos con respecto a este tema del esclarecimiento. Hay un lanzamiento del CEF, que es la presentación de su metodología, de su trabajo y la entrada en funcionamiento,
y una incorporación o una presencia territorial del CEF y la ampliación de equipos de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Sala de Reconocimiento de la Verdad, dentro de los avances, aboca conocimiento de 7 casos. El primero de ellos es la retención ilegal de personas, el segundo es la priorización de la situación que se presenta en Tumaco, el tercero es la muerte ilegítimamente presentada como bajas en combates por parte del Estado, la priorización de la situación en Urabá, la situación humanitaria en el norte del Cauca, el análisis de la victimización de miembros de la Unión Patriótica y como séptimo final el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. A su vez se presentó por parte del Ejecutivo, en cabeza del presidente Iván Duque, unas objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la ley estatutaria que dio por creada esta JEP, y esas objeciones fueron 6, partiendo en la primera de que no existe una clara obligación de reparar a las víctimas. Hay la existencia de un inconveniente por no aclarar que las personas que participen de un proceso de paz debe ser competencia del alto comisionado. Se debe de definir en qué circunstancias la justicia ordinaria debe suspender las investigaciones, y el Estado no puede renunciar a perseguir los delitos de lesa humanidad. Entonces, en este caso, frente a estas objeciones fueron presentadas por el presidente, y actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz decidió no extraditar a Jesús Santrich, ex miembro de las FARC y un personaje de suma relevancia en este tema de las negociaciones. Recordemos que las objeciones realizadas por el presidente Duque fueron negadas por la Corte Constitucional, y tampoco podemos olvidar aquí que la figura mencionada por José, este reconocido guerrillero Jesús Santrich, luego de su liberación desapareció del radar de las autoridades y finalmente se unió a un grupo de disidentes comandado por Iván Márquez, en compañía también de figuras como Romaña y alias El Paisa. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Estos asuntos relacionados con la JEP, la Comisión de la Verdad, pues siguen siendo hasta el día de hoy polémicos, y como lo decíamos anteriormente, pues los próximos años darán mucha tinta que correr y tendrán bastantes debates, sobre todo porque apenas están en sus inicios. Dice la Fundación Kroc en términos generales que tan solo aproximadamente 370 de las más de 500 disposiciones del acuerdo pues se vienen implementando, unas en medida mínima, otras en medida intermedia y otras, digámoslo así, en medida amplia. Para plantear algunos ejemplos, podríamos decir que en medida mínima o casi nula, pues no se ha planteado nada en relación con el catastro rural. En medida intermedia podríamos hablar de estos mecanismos como la JEP y la Comisión de la Verdad, que ya están en tránsito, y en medidas definitivas o finales, pues podemos hablar de asuntos como las zonas veredales y otros elementos que ya podríamos decir pues han transitado y han culminado su proceso, como la idea también de crear unos monumentos tanto en los Estados Unidos, en la ONU, como en La Habana, como el monumento que se creó en Bogotá, a la que se le encargó a Doris Salcedo para que hiciera un monumento con las fundidas armas de las FARC. Le damos la bienvenida a las alabadoras de Bojayá, un grupo de mujeres que se vestían de negro, de luto, para cantarle al dolor de la guerra y que ahora le cantan a la esperanza de la paz. Nos sentimos muy contentos, llenos de felicidad, que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar. Que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar. Santa María, ruegos la paz.
campos, salud, paz y educación. Para que llegue a nuestros campos, salud, paz y educación. Santa María, danos la paz. Santa María, danos la paz. Presidente Santo, venimos a felicitar por su grande valentía y a trabajar por la paz. Por su grande valentía y a trabajar por la paz. Santa María, danos la paz. Santa María, danos la paz. Escuchábamos el canto de las alabaoras de Bojayá, que en 2016, en la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena, cantaron ante centenares de personas y con su voz reclamaron por la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Finalmente, pues el punto 6 de este acuerdo tiene que ver con la implementación, la verificación y la refrendación. Pues aquí vale decir simplemente 3 cosas. La primera es que hay una comisión de seguimiento de los acuerdos que está integrada por representantes del gobierno, pero también por integrantes del ya formado partido de las FARC. Hay unos mecanismos de verificación de que estas cosas estén cumpliendo. La ONU, por ejemplo, así como hizo con las armas. Hay un acompañamiento internacional de países que fueron garantes como Cuba y Noruega. Y un punto, además de estos 3 que he mencionado, pues que en ese momento se acordó y que era muy importante, era la refrendación por medio del plebiscito, que como ya dijimos en el primer programa, pues el plebiscito tuvo como votación el no, pero luego tras la renegociación, pues el Congreso de la República se encargó de aprobar gran parte del acuerdo y otros elementos no. Con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Hemos hecho un balance de lo que han sido los acuerdos y al momento de hoy pues cómo van avanzando. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, a los profesores que nos acompañaron hoy en la mesa y a ustedes los invitamos para que sigan escuchándonos en su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.